Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Y hoy estoy súper emocionado, literalmente vibrando de emoción. Hoy vamos a sumergirnos en algo muy especial, algo que, para serles honesto, me toca la fibra sensible, me llega al corazón. Y es que, como lo indica el título, hoy vamos a hablar de Anne Ercel. Sí, la mismísima, la inigualable, la radiante Anne Ercel. Y no solo de ella, sino de cómo ella, de alguna manera mágica, se convirtió en una parte fundamental de mi vida, para decirlo sin rodeos, el amor de mi vida, bueno, al menos a través de la pantalla, de la admiración, del cariño más puro y sincero. Sé que puede sonar un poco exagerado, quizá un tanto idealizado. Pero confíen en mí porque lo que voy a contarles es una historia real, una historia de cómo una actriz, un personaje, una serie de televisión, pueden influir en nuestras vidas de maneras que jamás imaginamos. Es una historia de cómo podemos encontrar consuelo, inspiración, motivación, y sí, incluso el amor, en lugares que a primera vista podrían parecer completamente inesperados. Y créanme amigos, a veces la realidad supera la ficción, y en mi caso, Anne, aunque no la conozca personalmente, ha sido una fuente inagotable de alegría, de inspiración, de motivación, de amor en su forma más platónica y pura. Así que si son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Sientan el calor de este espacio. Suscríbanse ahora mismo para no perderse más contenido como este, donde nos adentramos en el fascinante mundo de las series, las películas, las celebridades y sobre todo, en nuestras pasiones. Ya saben, ese botoncito rojo que dice suscribirse, púlsenlo con fuerza. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es hora de sumergirnos de lleno en esta historia, en esta aventura emocional. Todo comenzó hace ya un tiempo que se diluye en la memoria, pero que a su vez, siento tan presente como si fuera ayer. No recuerdo exactamente la fecha, el día exacto, pero sí tengo grabada a fuego el momento preciso en que mis ojos se posaron por primera vez en Anne Ercel en pantalla. Fue en Ask Laftan an Lamaz, o como la conocimos en español, Amor a segunda vista. Y ahí estaba ella. Con esa sonrisa que ilumina la pantalla, con esa energía desbordante interpretando a Hayat Uzun, una chica soñadora, llena de vitalidad, con una fuerza increíble y una determinación arrolladora. Y desde ese momento quedé, por decirlo de alguna manera, completamente enganchado. Al principio, como creo que le sucedió a la mayoría, me cautivó su belleza. Es innegable que Anne es una mujer increíblemente hermosa, con una luz propia que emana desde su interior. Sus ojos, su sonrisa, su forma de moverse, todo en ella es cautivador. Pero rápidamente y conforme avanzaba la serie, descubrí que había muchísimo más que una cara bonita. Su talento como actriz, su carisma, la forma en que interpretaba a Hayat, con sus altibajos, con sus miedos, con sus sueños, con sus anhelos, me atrapó por completo. Era como si Anne, a través de su personaje, me estuviera contando una historia con la que podía conectar, con la que podía sentirme identificado. Era como si Hayat fuera una amiga, una confidente, una compañera de aventuras. Y no soy el único, por supuesto. Amor a segunda vista fue un éxito rotundo, un fenómeno global. La serie conquistó corazones en todo el mundo y Anne se convirtió en una estrella internacional, una actriz de renombre, una celebridad admirada por millones. Pero para mí fue mucho más que una serie exitosa. Fue una puerta a un mundo nuevo, a una cultura que me era desconocida pero que de repente se volvió fascinante. Me introdujo a la cultura turca, a sus costumbres, a su rica historia, a sus impresionantes paisajes, a su gastronomía, a su idioma, a todo un universo nuevo por descubrir. Empecé a aprender turco con la ayuda de aplicaciones y vídeos en línea, intentando comprender las expresiones que utilizaban en la serie, queriendo sumergirme aún más en ese mundo. Buscaba información sobre Anne, me sumergía en su biografía, en sus entrevistas, en las redes sociales. La seguía en Instagram, en Twitter, buscando cada publicación, cada foto, cada historia. Me sumergí por completo en su mundo y me sentía como si estuviera descubriendo algo nuevo cada día. Lo que más me fascinaba de Anne y lo que me hizo conectar con ella de una manera tan profunda, era su humanidad. No la veía simplemente como una actriz que interpretaba un personaje. Veía a una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus logros y sus desafíos. Veía a una mujer que se esforzaba por dar lo mejor de sí misma, por crecer, por aprender, por evolucionar.
Me di cuenta de que a pesar de su fama, de su éxito, de estar bajo los reflectores, seguía siendo una persona normal, con sus propias inseguridades. Con sus miedos, con sus sueños por cumplir. Y eso, de alguna manera, me hizo sentir más cerca de ella, me hizo sentir que podíamos ser afines, que podíamos tener una conexión, aunque fuera a través de la pantalla. Empecé a seguir su carrera con mucha más atención. Me interesaba saber qué proyectos tenía entre manos, en qué estaba trabajando, qué causas defendía, qué cosas le gustaban, qué le apasionaban. Y para mi sorpresa y admiración, descubrí que es una persona muy comprometida con el medio ambiente, que apoya diversas causas sociales, que utiliza su voz para generar conciencia y para hacer del mundo un lugar mejor. Descubrí que tiene una personalidad muy fuerte e independiente con sus propias ideas, con sus propios valores, con su propia forma de ver la vida. Y eso me inspiró mucho. Me hizo querer ser una mejor persona, ser más consciente del mundo que me rodea, ser más empático con los demás, y luchar por lo que creo, por lo que considero justo. Claro, también me enamoré literalmente de sus otros trabajos. Después de Amor a segunda vista me sumergí en Si Jae-in, una serie que aunque no fue tan exitosa como la anterior, me permitió ver a Ande en un registro diferente explorando nuevas facetas como actriz. Y luego vino Senkalkam, una serie que fue un auténtico bombazo, un éxito mundial sin precedentes. En Love is in the Air interpretó a Eda YLDZ, un personaje lleno de fuerza, de inteligencia, de encanto, que me robó el corazón desde el primer momento. Y en cada uno de estos personajes, en cada serie, en cada proyecto, Ande demostró su versatilidad como actriz. Mostró diferentes facetas de su talento, interpretó diferentes emociones, se sumergió en diferentes roles y siempre con esa misma pasión, con esa misma entrega, con esa misma dedicación que la caracterizan y que la han llevado a lo más alto. Recuerdo momentos específicos de las series que me marcaron, escenas que se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. La escena en Amor a segunda vista en la que Hayat y Murad finalmente se declaran su amor, en un momento lleno de romanticismo, de complicidad, de emociones a flor de piel. O el momento en Senkalkam en el que Eda y Serkan, después de superar tantos obstáculos, después de luchar contra viento y marea, finalmente se quedan juntos, sellando su amor con un beso bajo la lluvia. Esas escenas me hacían sentir de todo, me hacían reír, me hacían llorar, me hacían emocionarme hasta las lágrimas, me hacían sentir una conexión profunda con los personajes y con la historia. Y creo que esa es la magia del cine y la televisión, la capacidad de conectarnos con nuestras emociones más profundas, de hacernos sentir vivos, de hacernos vibrar con la historia que se nos presenta. Y no solo me inspiró en mi vida personal, en mi manera de ver el mundo. También me inspiró en mi trabajo, en mis aspiraciones profesionales. Siempre he tenido una pasión por la comunicación, por contar historias, por conectar con la gente, por expresar mis ideas y mis sentimientos. Y ver a Ande, ver su éxito, ver cómo se ha abierto camino en la industria del entretenimiento, ver cómo ha logrado alcanzar sus sueños, me dio la motivación que necesitaba para seguir adelante con mis propios sueños, con mis propios proyectos. Me demostró que con trabajo duro, con pasión, con determinación, con perseverancia, y con la convicción de que podemos lograr lo que nos proponemos, todo es posible, que no hay límites para quienes se atreven a soñar y a luchar por sus sueños. No puedo decir que Ande sea el amor de mi vida en el sentido romántico, obviamente. Es una fantasía, una idealización, un sentimiento platónico. Pero sí puedo decir, sin dudarlo, que ha sido una gran influencia en mi vida, una influencia positiva, que me ha impulsado a ser una mejor persona, a ser más valiente, a ser más soñador, a ser más consciente del mundo que me rodea, a luchar por mis ideales, a creer en mí mismo. Me ha dado la oportunidad de conocer una cultura nueva, de explorar nuevas pasiones, de aprender un nuevo idioma, de conectar con gente de todo el mundo que comparte el mismo entusiasmo por su trabajo, por sus proyectos, por sus series, por sus personajes. Y es que al final, creo que el amor puede manifestarse de muchas maneras, de muchísimas maneras. Puede ser el amor romántico, el amor familiar, el amor por los amigos, el amor por una pasión, el amor por la naturaleza, el amor por la vida. Y en mi caso el amor por Ande Erçel, por su talento, por su personalidad, por su impacto en mi vida, ha sido real y significativo. Un amor platónico que me impulsa a ser mejor cada día. Y aunque no la conozca personalmente, aunque solo la haya visto a través de la pantalla, siento una conexión especial con ella. Siento que de alguna manera, ella forma parte de mi vida, que está presente en mi día a día, en mis pensamientos, en mis sueños. Y cada vez que la veo en pantalla, cada vez que escucho su nombre, cada vez que
Pienso en ella, me siento feliz, me siento motivado, me siento inspirado, me siento agradecido por su existencia y por el impacto que ha tenido en mi vida. Y bueno, esta es mi historia, mi pequeña historia de amor con Anne Ercel. Sé que puede sonar un poco cursi, un tanto melodramático, pero es la verdad, es mi verdad. Y quería compartirla con ustedes, porque sé que muchos de ustedes también admiran a Ande, también se sienten inspirados por ella, también han sentido esa conexión especial, esa admiración incondicional. Porque Ande, con su trabajo, con su talento, con su personalidad, ha logrado tocar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo Ande Ercel, a través de sus series, a través de su talento innegable, a través de su personalidad cautivadora, ha impactado mi vida de manera significativa, de una forma que para mí es casi mágica. Hemos explorado cómo su trabajo me ha inspirado, me ha motivado, me ha impulsado a ser una mejor persona, y me ha abierto las puertas a un mundo nuevo, a un universo de posibilidades. Y hemos hablado de cómo, de alguna manera, ella se ha convertido en el amor de mi vida, al menos, el amor platónico, el amor de admiración, el amor de la distancia, el amor a través de la pantalla. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, que se hayan sentido identificados, y que sobre todo, hayan descubierto algo nuevo, hayan reflexionado sobre el poder de las historias, sobre el impacto que pueden tener en nuestras vidas y sobre cómo a veces podemos encontrar el amor, la inspiración y la felicidad en los lugares más inesperados. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, me emociona saber lo que piensan, así que no duden en dejar sus opiniones, sus historias, sus anécdotas sobre Anne Ercel. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué es lo que los ha inspirado de su trabajo? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Quiero saber sus experiencias. Quiero crear una comunidad de fans. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les llegó al corazón, si se sintieron identificados, si les sacó una sonrisa. Denle al me gusta con fuerza. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también admiran a Ande, con aquellos que aman las series turcas, con todos aquellos que creen en el poder de la inspiración y del amor platónico. Y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Para que estén al tanto de todo el contenido que subo. Para que no se pierdan ninguna de mis pasiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de entusiasmo. Y hasta pronto. Chao. Y recuerden, Ande siempre en mi corazón.